Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy quería sacarme de la manga una excusa para hablar de uno de los animes que más me gusta. No voy a decir así como mi favorito, pero es uno de los que más me ha gustado entre lo popular, entre lo que es conocido por medio mundo. Y no un anime casi desconocido y muchas veces olvidado, como lo es Hitgaige y Last Exile. Como decía, ah, vamos a hablar sobre Full Metal Alchemist, pero más bien vamos a hablar sobre algo que pasa desapercibido y que no se aprovecha mucho en la historia, pero y por lo mismo yo siento que nadie lo ha hablado, pero que yo creo que le da mucha profundidad a la trama en ese sentido. Uno de los, una de las problemáticas centrales en Full Metal Alchemist, de la cual no se habla mucho, es que el gobierno de Amestris es básicamente la Alemania nazi. O sea, hablamos, bueno, ni siquiera la Alemania nazi, más bien es parecida a la Alemania de Bismarck, la Alemania de la Primera Guerra Mundial, con tendencias autoritarias sin básicamente entrar en el nazismo. Cosa que de hecho se hizo referencia a esto en, en la película Conquerors of Shambhala, en la que justamente lo que vemos es el emerger del nazismo desde la perspectiva de alguien de otro universo en el cual básicamente es un equivalente con magia de la misma Alemania. Por algo el gobernante de Amestris es básicamente un gobernante militar y es un Führer, porque justamente es algo a lo que hace referencia. Pero debido a la estabilidad económica, social, política, ya que básicamente la gente de Amestris, no los que están colonizados por ellos, sino la gente de Amestris tiene un nivel considerable de libertades, nunca nos ponemos a pensar en el hecho de que el gobierno restringe muchísimas cosas y que justamente incluso la piedra filosofal se puede volver un problema si cae en manos de alguien más, porque el gobierno la quiere y no quiere que otros la usen. ¿Y de qué es de lo que estoy hablando de este caso? Es algo interesante que no se menciona mucho, pero que sí queda muy implícito, sobre todo en la primera serie. Estamos hablando del hecho de que nunca ves a los alquimistas haciendo dinero directamente con su alquimia. Y hablamos de haciendo dinero en un sentido casi literal. No hablamos de ganándose la vida con alquimia. De nuevo, para empezar, la gran mayoría de los alquimistas en Amestris trabajan para el gobierno, tienen que tener licencias especiales para poder casi casi que ejercer, entonces trabajan para el gobierno. Los pocos que no, eso es a lo que iba a llegar, los pocos que no se enfrentan muchas veces a limitantes legales, a restricción de acceso a la información, cosas similares que restringen mucho lo que pueden hacer con su alquimia. La gran mayoría de los alquimistas que vemos que trabajan de manera independiente o están al margen de la ley o son médicos. Y esto es porque el gobierno de Amestris controla la alquimia muy fuertemente y es algo de lo que solo vemos un parpadeo, pero que realmente está ahí. Porque estos alquimistas, y eso es algo que Edward deja muy claro con sus propias habilidades, podrían convertir piedras en diamantes, pedazos de carbón en diamantes. Durante sus enfrentamientos con Codicia, una de las jugadas que hace Edward es debilitarlo, dañando la composición de su armadura. Su armadura está hecha de carbono. Eso es algo que Eduardo explica. La armadura de Codicia está hecha de carbono. Entonces lo que él hace es transmutarla para pasarla a una forma de carbono menos sólida, en este caso grafito. Y justamente así lo dice en la primera versión del anime, lo dice muy claramente que al usar su transmutación lo que hizo fue tomar esa armadura tan dura como el diamante y reducirla a la punta de un lápiz, usando justamente la reconfiguración del carbono y explica que es porque entendió que justamente la armadura estaba basada en carbono. Esto lo que nos dice es que el cabrón podría convertir un pedazo de carbón en un diamante a través de la alquimia y nunca lo hace. ¿Por qué creen que es? Porque Edward es una persona honorable y moralmente superior. Estamos hablando de, sobre todo el Edward el Edward emo, de la otra, de la versión apócrifa, se podría decir.
Es una persona sumamente ambigua en moral. No, la razón por la que Edward no lo hace es porque es ilegal. Y de hecho, en ambas versiones se menciona esto con una cosa bien curiosa que de nuevo pasa muy desapercibida. Dos veces en ambas series se implica, o sea, una en cada una, se implica que es teóricamente posible convertir el plomo en oro, pero que ningún alquimista lo hace por las connotaciones legales, porque irías a la cárcel si lo haces, porque el gobierno de Amestris ha prohibido este tipo de transmutaciones, no porque no sea físicamente posible. De hecho, Edward, cuando ve esta cosa de que se aparece este dichoso padre Cornelo y convierte el agua en vino, y todos están como, wow, no mames, es un milagro. Este básicamente es como alquimia básica. Alquimia básica, acabas de convertir el agua en alcohol. El agua, H2O, le faltan algunos componentes para, o sea, le faltan algunos procesos para convertirse en alcohol. Específicamente en vino, no en cualquier alcohol, porque sí, el alcohol básicamente es carbono, hidrógeno y oxígeno, pero para convertirlo en vino también tendrías que tener algunos componentes de la uva. Entonces, algunas partes de ese oxígeno e hidrógeno han sido transmutadas en los otros componentes, justamente como es carbono. Cornelo creó elementos. Y si bien te explican que lo hizo a través de una imitación de la piedra filosofal, el hecho de que básicamente Edward lo vea como, ah, sí, eso es alquimia, implica que si bien tendrías que ser un buen alquimista para poder hacerlo, no es imposible. De hecho, Edward sí en la serie apócrifa, no en Brotherhood, no me acuerdo si en Brotherhood lo llegó a hacer, pero en la serie apócrifa Edward sí llegó, sin usar piedra filosofal, sin usar ningún amplificador más que su propio cuerpo, que ya es un amplificador alquímico, llegó a transmutar partes metálicas de un metal a otro. En específico en la pelea contra Pereza, que en esa versión se convierte en agua, una de las formas en las cuales le hace frente es transmutando su automail de acero, y esto es una mamada, de acero a sodio. Y después la transmuta en cloro a ella, de hidrógeno, o sea, transmuta las moléculas de hidrógeno en cloro para matar. No, quiero que se note lo inverosímil que es esto. Estamos hablando de que él, si era cloro, no me acuerdo, pero justamente la transmuta en un gas, creo que si era cloro. Él lo que hizo fue tomar un pedazo de acero, que es el acero es principalmente carbono y hierro, y explica que él sabe que es totalmente posible transmutar elementos, sobre todo cuando son cercanos en la tabla periódica, en este caso entiendo es el hierro y el sodio, no tan cercanos a lo que recuerdo, pero lo suficientemente cercanos al parecer, que es bastante fácil transmutar elementos cercanos en la tabla periódica, y lo que hizo fue transmutar todo el hierro de su brazo en sodio, y con eso crear bueno, todo el hierro de la parte exterior en sodio, y hace una reacción explosiva con la cual la debilita. Eso significa que sí puedes transmutar el plomo en oro a través de múltiples procesos, obviamente, y de hecho tendría sentido justamente porque en la vida real también se puede. ¿Cómo? Bueno, esa es la parte interesante. Tienes que ir alterando la estructura atómica de un elemento para convertirlo en otro a través de reacciones atómicas. Generalmente, pues básicamente como una bomba atómica o cosas así. De hecho, es lo que hace el Sol. El Sol lo que hace es es quemar parte, o sea, básicamente hace reacciones atómicas para quemar un gas y convertirlo en otro elemento distinto. Todas las estrellas lo hacen. Cuando lo convierten en otro elemento es un elemento mucho menos flamable, lo cual lleva a que eventualmente las estrellas se convierten en algún elemento como, pues justamente metálico, ¿no? O en algún elemento que no es, básicamente no es flamable. De hecho, elementos como el oro, como la plata, cosas así, se teoriza que justamente, o sea, que todos los planetas están compuestos de básicamente polvo de estrellas. O sea, básicamente esto de los elementos resultantes de un montón de fusiones nucleares. Y de, bueno, fusiones, fisiones en general, reacciones nucleares, ¿no? Para que se entienda. No soy astrofísico, así que no voy a explicarlo con todo detalle ni bien.
Pero básicamente lo que estamos hablando es que en teoría sí se puede transmutar el plomo en oro a través de reacciones nucleares y requeriría de mucha energía, recursos, dinero y probablemente la cantidad de oro sería mucho más chica que la cantidad de plomo que tenías, porque justamente habrá pérdida. Es probablemente lo mismo con las transmutaciones alquímicas en Fullmetal Alchemist. De nuevo, de hecho, la piedra filosofal no está alterando las leyes de su universo, que básicamente sigue leyes de la física y la química similares a las del mundo real, sino que lo que hace la piedra filosofal es amplificar la energía usada en las reacciones e incluso convertir energía en materia. Básicamente, la piedra filosofal funciona como un amplificador en el sentido de que usas tu voluntad junto con la energía de la piedra, que recordemos, dependiendo de que son almas humanas, básicamente, dependiendo de la serie, son obtenidas de diferentes maneras, pero la energía de la piedra, que consiste de almas humanas, es usada para amplificar o sea, básicamente la energía de esas almas es usada para amplificar la reacción alquímica y compensar, se podría decir que toda la energía requerida para esas reacciones imposibles de otra forma, y convertir incluso energía en materia. Pero es enteramente posible, como fue demostrado, ya dije por Edward, el convertir carbón en diamante, plata en oro, de menos plata, porque como ya mencioné antes, convirtió hierro en sodio y convirtió hidrógeno en, creo que sí era cloro, no me acuerdo qué gas era, pero justamente lo que hizo fue reconfigurar la estructura elemental, no la composición química, sino la estructura elemental de, de su oponente. Ni siquiera, o sea, ni siquiera la estructura molecular, como lo hizo con Codicia, sino que literalmente convirtió el hidrógeno del agua en otro gas, creo que era cloro, y justamente es como la derrota. La estructura, o sea, puedes convertir un elemento en otro, o tomar diferentes elementos para crear componentes más valiosos. Recordemos que la mayoría de las piedras preciosas en sí consisten de metales, o sea, consisten de óxidos de metales y cosas así. Entonces lo que estamos diciendo es que a través de una simple transmutación podrías convertir creo que era el cobre en rubíes, no me acuerdo. Pero lo que estamos hablando es que podrías convertir un elemento en otro, o un montón de piezas básicamente de escombro en literalmente piedras preciosas. De nuevo, convertir todo el carbono en un pedazo de carbón, que es principalmente carbono, incluso, o sea, el carbono puro se puede asemejar mucho al carbón, pero bueno, generalmente se lleva algunos otros componentes, resultado de que se hecho de madera, etcétera. Pero puedes básicamente convertir un pedazo de carbón en un diamante. Este, y no lo hacen porque es ilegal, o sea, eso era lo que iba a llegar. Amestris tiene un gobierno militarizado en el cual casi cualquier procedimiento puede llevarte a la prisión. Sobre todo en la serie apócrifa, de nuevo uso mucho de referencia a la serie apócrifa porque es donde se metieron más en la política. En la serie apócrifa se ve esto con el hecho de que Edward y Alphonse cuando se vuelven fugitivos básicamente todos los están cazando e incluso si alguien trata de identificarse con ellos, aunque sea inocente, va a la cárcel y va a ser ejecutado. Es un país sumamente autoritario y totalitario en el cual no hay ningún acceso, y hablamos son dos cosas separadas. El autoritarismo es justamente una fuerza, la autoridad como fuerza, y el totalitarismo es que el Estado tenga control sobre muchas cosas. O sea, justamente totalitarismo refiere a eso. Muchas cosas, e incluso la idea, o sea, la idea básicamente del totalitarismo a su límite es que tenga control sobre todo. Incluso podrías crear un sistema totalitario, no autoritario, básicamente crean un sistema en el que el gobierno, aunque le diera libertad total a los ciudadanos, básicamente pues los tuviera dentro de su control de todas formas, ¿no? O sea, no sé, una ciudad amurallada, por ejemplo. No vamos a hablar de Attack on Titan. Hoy no. Y vamos de hecho a volver a Netflix. La cosa está en que el gobierno controla a tal punto la economía, y eso es lo que hay que resaltar aquí, controla a tal punto la economía en Amestris, e incluso a nivel internacional hay tantos gobiernos controlando la economía de esa manera, que si tú llegaras a transmutar estos materiales, lo notarían por el cambio en la cantidad que hay.
Tienen tan bien checadita la cantidad de oro que se extrae, las minas de oro que conocen, la cantidad de oro en general obtenida, que rastrearían el origen de una pieza de oro que no estuviera en la lista. Tienen tan consciente el origen de cada diamante dentro del país que si apareciera un diamante de la nada rastrearían el origen. Y obviamente al momento de rastrear el origen, no llegarían a, no podrías decir así como, ¡ah, hay una mina aquí de la nada! No, no, no. Lo rastrearían hasta llegar al alquimista que lo hizo y lo ejecutarían probablemente. Lo cual tiene sentido porque justamente lo que están haciendo el gobierno de Amestris al momento de hacer esas leyes es prevenir la devaluación de estos materiales, ¿no? O sea, es una de las razones también por las cuales nadie está transmutando plomo en oro, aparte de nuevo de que consigues granitos de oro de un pedazo de plomo, lo que entiendo que es una cosa como súper súper impráctica, pero nadie está transmutando plomo en oro más que para alguna que otra aplicación industrial porque justamente es muy difícil y aparte de todo no quieren que entre al mercado. También por este mismo motivo es que los diamantes artificiales, recordemos que ya hay diamantes artificiales, los diamantes artificiales generalmente son considerados como de menor valor económico que los diamantes naturales. O sea, incluso, nótese, incluso si tienen la misma composición química, el valor en el mercado es diferente ya por el simple hecho de que fueron hechos en un laboratorio. Justamente por eso. Porque lo que no quieren es que se devalúen los diamantes naturales. Entonces, si hablamos de un país sumamente autoritario en el cual no quieren que estos elementos se devalúen y en el cual básicamente alguien puede convertirlos sin ni siquiera tener un laboratorio, sin ni siquiera necesitar registros, lo que hacen es simple. Hacemos ilegal y registramos todo. Y entonces en cuanto encontremos algo que no registramos, vamos a rastrearlo. Y si encontramos una mina de diamante, entonces la mina es nuestra. Y si la mina de diamante no existe y es un alquimista que está haciendo diamantes a partir de pedazos de carbón, ¡lo vamos a matar! Nótese de nuevo que la gran mayoría de los alquimistas no pueden operar sin permiso del gobierno por lo mismo. O sea, básicamente todas estas actividades son con ese propósito, con el propósito de tener bien checaditos y controladitos a todos los alquimistas. Es justamente muy curioso, ¿no? Porque es algo en lo que no piensas, ¿no? O sea, cuando ves la serie y dices, oh, no inventes, los alquimistas estatales, y, ah, oh, mira sus uniformes del ejército de Amestris, ah, maldito Führer Bradley, es un desgraciado. Y no te das cuenta que todo el sistema en realidad está diseñado de esa forma. O sea, el sistema estaba diseñado justamente para darle ventaja a Bradley, quien era parte de una enorme cadena de conspiraciones, de parte ya fuera del personaje de padre o el personaje de Dante, dependiendo de la versión de la que estamos hablando, quienes llevan tanto tiempo entre las sombras que han amasado suficiente poder para poder construir ciudades, destruir naciones, crear culturas. De hecho, es más impresionante aún cuando recuerdas que tanto Padre como Hohenheim básicamente viajaron por todo el planeta creando culturas. Es una cosa sumamente curiosa, porque es algo de lo que no se habla. Cuando se ha hablado de la geopolítica de Amestris, ha sido desde el ángulo básicamente chairo, y ha sido de hablar de cómo son, como los nazis, que no sé qué, y eso es simplemente una cosa bien superficial, cuando en realidad es mucho más fascinante el darte cuenta de las ramificaciones que implica el autoritarismo existente en Amestris, el cual tiene de nuevo un sentido porque es con el propósito de mantener controlada su población para poder avanzar los planes de padre o de Dante, dependiendo de la versión. Ya dije, vamos a hacer a un lado a Dante, por favor, fue un pésimo personaje. Está hecho para avanzar los intereses de padre y está diseñado o sea, básicamente todo el país está diseñado de tal manera que es un círculo de transmutación gigante. Entonces, o sea, justamente para poder llevar a cabo un plan así, sí necesitas una nación bastante autoritaria. Y eso es mucho más profundo que decir, ¡ay, es que son como los nazis! Y este animete es un nazi por lo mismo. No, eso es un ángulo totalmente chairo. No, lo más impresionante es de nuevo ver todo esto, ¿no? Ver cómo este país justamente es sumamente autoritario con el fin de poder avanzar los planes de una sola persona
que tiene una tremenda influencia sobre todo el planeta y que justamente ha construido este país. O sea, ese país está diseñado de acuerdo a un plan, el cual se ha seguido durante miles de años. Y justamente tiene estas ramificaciones autoritarias de que cada que surge algo que no está planeado, como es o sea, cada que hay el potencial, ni siquiera que surja algo, cada que haya el potencial de que surja algo que no está planeado como padre quiere, como es la presencia de básicamente una nueva cultura en el territorio, no me acuerdo del nombre de esa zona, donde se presenta Cornelo, que justamente, creo que era Lior, no me acuerdo, pero justamente lo que hacen es, o sea, ven que Cornelo empieza a ganar influencia y lo que hacen es tomar control de lo que está haciendo él para poder justamente mantener el plan, o sea, cualquier imprevisto que surja lo reacondicionan al plan, porque el plan está bastante bien hecho y justamente es un país autoritario con ese propósito. La situación de Ishbal es justamente Ishbal era un obstáculo para sus planes, entonces van y lo destruyen. Y el simple hecho de que mantiene, básicamente Amestris controla la economía de sus ciudadanos sin que ni siquiera se den cuenta. Simplemente es como, no, 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 ¿cómo vas a transmutar pedazos de grafito en diamantes si eso es ilegal? Y nadie es como, ¿y? O sea, nadie llega en el plan de, ¿y? Nadie llega en el plan de, no me importa. Incluso, por ejemplo, justamente una discusión en un pueblo minero, en el cual básicamente se enfrentan a gente corrupta del gobierno y a problemas justamente por cuestiones de extracción de oro y cosas así. Y le dicen a Edward, pero un alquimista puede transmutar oro, ¿no? O sea, puedes hacer oro de la nada. Y dices, sí, pero es ilegal. O sea, en ambos, o sea, en ambas instancias se ve que claramente puede, pero es ilegal. Y entonces él lo que hace no es transmutar oro, sino tomar un montón de piedras y chaparlas de oro. Toma literalmente unas cuantas monedas de oro y cubre las piedras con el oro y con eso engaña al tipo para convencerlo de que es oro y ya con eso básicamente le vende, le cambia todo el pueblo por unos cuantos pedazos de piedra envuelta en oro. Pero justamente encuentra ese hueco legal, encuentra ese hueco que es, no, 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 es que no transmuté oro, no hice oro de estas piedras. Envolví las piedras en oro y se las vendí. Y el muy idiota no revisó hasta que ya era demasiado tarde. Y justamente él mismo menciona que el oro se va a empezar a caer porque la capa es muy fina. O sea, básicamente las monedas eran muy pocas para hacer una capa lo suficientemente gruesa. Entonces, en cuanto él, básicamente era algo sumamente superficial. Y el otro tipo era tan idiota que cae. Es mucho más interesante ver esto, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí, en efecto, es un país autoritario y totalitario. Sí podrías compararlo con la Alemania nazi, también con la Unión Soviética, pero no es lo interesante de esto, sino las ramificaciones que tiene, hablando de un mundo en el cual puedes hacer básicamente magia, en el cual la ciencia toma saltos impresionantes a través de esa tecnología que no existe en nuestro mundo. Y cómo hay básicamente cómo hay una explicación lógica para por qué está pasando en ese universo. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Me gusta hacer este análisis. Yo no soy, de nuevo, no hago teorías. Yo no hago teorías, sino que hago estos análisis de cosas que encuentro. Sí tengo una que otra teoría, pero no, o sea, no hago videos de teorías porque no se me da la gana. Tal vez algún día los haga, pero me gusta hacer este tipo de videos de análisis, como fue el de Ergo Proxy, como fue el de Gantz, como fue sobre básicamente la geopolítica y economía de Fullmetal Alchemist y por qué es ilegal transmutar oro y diamantes. Me encantan estos videos. Eso es todo por hoy. Andy Dragon se despide.